Buenas tardes, amigos que acuden a esta convocatoria de la coordinadora Simón Rodríguez, a quien quiero agradecer la invitación a participar en esta actividad. Para entrar en materia vamos a hacer un recuento de algunas cuestiones que creo que son puntuales para el tema que vamos a desarrollar hoy. El reglamento del ejercicio de la profesión docente aparece en el decreto número 1492 del 12 de noviembre de 1991, el cual fue publicado en la Gaceta Oficial número 4338 del 19 de diciembre de 1991. Esta normativa contiene 201 artículos que hablan precisamente sobre todo el desarrollo de la carrera docente. Recordemos que en el artículo número 1 aparece referida a las materias que regula esta normativa. Las regulaciones son hacia el ingreso, el reingreso, el retiro, el traslado, las promociones, la ubicación, los ascensos, la estabilidad, la remuneración, el perfeccionamiento, la profesionalización, las licencias, las jubilaciones y pensiones, vacaciones, previsión social, el régimen disciplinario y demás situaciones de la carrera docente. De manera que analizando este artículo número 1 podemos constatar que todo lo que tiene que ver con la carrera docente aparece y están reguladas en la normativa que acabamos de citar. Es bueno recordar que en la normativa existen unas instancias que tenían que ver con la carrera docente. Encontramos el comité de sustanciación precisamente que es la instancia que funcionaba en cada uno de los planteles, que se encargaba precisamente de estudiar, revisar, evaluar las credenciales que entregaban los docentes para su ubicación en una de las categorías. Luego sigue la Junta Calificadora Zonales o regionales que funcionaban en cada una de las zonas educativas y tenían como función primordial recibir la documentación que enviaban los comités de sustanciación. Y para finalizar, la Junta Calificadora Nacional que funcionaba en la sede del Ministerio de Educación y tenía como función principal la organización de todos los concursos a nivel nacional que iban a ser publicados en un diario de circulación nacional para los efectos de organizar todas aquellas personas que estuviesen interesadas en optar por uno de los cargos establecidos en esa convocatoria. ¿De dónde nace esta propuesta de reglamento del ejercicio de la profesión docente? El Colegio de Profesores de Venezuela tuvo la iniciativa, ante la preocupación de sus agremiados y de sus autoridades, de elaborar un proyecto de reglamento del ejercicio de la profesión docente. Es por ello que designan una comisión que estaba presidida por el profesor Tomás Crespo Martel y en la secretaría estaba el profesor Pedro Vicente Sosa Hernández y la profesora María de la Paz Silva Batatina. Esta comisión trabaja durante todo un año para producir un primer material que fue revisado y organizado por los integrantes de esta comisión. Posteriormente, ellos se reúnen o integran a esta comisión los representantes de las otras federaciones para terminar y darle un acabado final a este material, el cual posteriormente es llevado al Ministerio de Educación para ser discutido con los integrantes del Ministerio de Educación y producir una normativa o un trabajo final que sería el que en resumidas cuentas tenemos aprobado como el reglamento del ejercicio de la profesión docente. El reglamento del ejercicio de la profesión docente es una normativa de carácter revolucionario en el mejor sentido de la palabra. Por supuesto, para muchas personas resultaba un inconveniente tener una normativa que reglamentara lo que hasta ese momento había sido manejado por los partidos de gobierno
que gerenciaban el Ministerio de Educación. Es por ello de que vemos a lo largo de la vida de esta normativa la existencia muchas veces de unas situaciones que redundaban en la no aplicación de esta recién creada normativa. Y el gobierno nacional precisamente es uno de los que de alguna manera genera una serie de situaciones que van en detrimento de la aplicación del instrumento. Podemos citar entre ellos el decreto 1011, el cual fue generado en el año 2000. Recordemos que ese decreto 1011 tenía como finalidad la designación de supervisores itinerantes. Supervisores itinerantes que no iban a ser designados por la vía del concurso, como lo establece el reglamento del ejercicio de la profesión docente. Ese decreto 1011 de alguna manera crea dentro del articulado del reglamento, crea una nueva jerarquía de supervisores que iban a ser designados por el Viceministerio de Asuntos Educativos. Posteriormente, en el año 2003, vemos que el Ministerio de Educación toma la decisión de disolver la Junta Calificadora Regional y la Junta Calificadora Nacional. Empiezan por quitarle la secretaria, posteriormente le quitan los locales y finalmente le quitan las licencias que tenían estos funcionarios para laborar en esas instancias. En el año 2003 también producen una resolución, la resolución 51, que sustituye al artículo 56 del reglamento del ejercicio de la profesión docente y que contenía la tabla de valoración de mérito. Esta resolución 51 modifica totalmente la manera de valorar las credenciales de los docentes, al punto que llega a otorgarle puntaje a unas credenciales que nosotros considerábamos que no tenían ningún valor, porque son prerequisitos. Por ejemplo, para ser el maestro el título de maestro tenía puntaje de 1 punto. Y en el año 2004 entonces aparece la propuesta para la definición de políticas educativas referidas al ingreso del personal interino como docente ordinario. Esta propuesta la elaboró un grupo de funcionarios simpatizantes del actual gobierno. Aunque la normativa apareció en el año 91, vemos a lo largo de las contrataciones colectivas que aparecen muchas cláusulas referidas a esta reglamentación que aparece. Es por ello que, por ejemplo, en el año 1984, en el primer contrato colectivo, en la cláusula 82, vemos que habla de la Junta Calificadora. Ustedes se preguntarán, pero si en ese momento no estaba aprobado el reglamento del ejercicio, ¿cómo aparecen las juntas calificadoras? Porque era un acuerdo entre el Ministerio de Educación y las organizaciones sindicales que suscriben la contratación colectiva que era necesario ponerle orden a la designación de los docentes que iban a trabajar con la condición de ordinario. Esta misma cláusula aparece en el segundo contrato colectivo en 1987, también referido a la organización de esos eventos. A partir del año 1990, en la tercera contratación colectiva, vemos una cantidad de cláusulas que hablaban sobre la carrera docente porque ya se estaba en estudio la reglamentación para dejar de improvisar sobre la carrera y establecer unos parámetros muy bien definidos. En esa tercera contratación colectiva vemos la cláusula 28 que hablaba de la provisión de cargos, la cláusula 29 que hablaba de los concursos, la cláusula 30 que hablaba de los concursos para el ingreso de los profesionales de la docencia, la cláusula 31 que hablaba de los ascensos a cargos directivos, la cláusula 54 que hablaba de la junta calificadora y la cláusula 81 que hablaba del comité de sustanciación. Vemos en sucesivas contrataciones y convenciones colectivas, como en la primera convención colectiva del 1993, aparecen también cláusulas referidas a la carrera docente. En 1996, la segunda convención colectiva continúa con la misma temática de establecer parámetros para el funcionamiento de las instancias de la carrera docente y así sucesivamente.
Es importante resaltar que aunque la normativa fue aprobada en 1991, las organizaciones sindicales consideraban que la única manera o una manera más expedita de obligar al Ministerio de Educación a cumplir con la carrera docente y con el instrumento aprobado en el año 91, que se incluyeran en las convenciones colectivas como una materia de reclamar y darle mayor énfasis a todo el articulado que estaba en el reglamento del ejercicio de la profesión docente. Esto no fue motivo suficiente para que el ministerio cumpliera con lo establecido allí, porque vemos violaciones reiteradas, aunque estaban en las contrataciones colectivas, sobre lo establecido en el reglamento del ejercicio de la profesión docente. Teniendo ya lo visto anteriormente sobre el desarrollo de lo que implica la reglamentación, el reglamento del ejercicio de la profesión docente, vamos entonces al meollo de esta intervención sobre qué hacer ante la posible aprobación de un proyecto de ley del ejercicio de la profesión docente. Yo le voy a dar 4 sugerencias, por supuesto, porque la definición de la política a seguir ante la posible aplicación y aprobación de esta normativa por la Asamblea Nacional siempre va a estar en manos de las organizaciones sindicales, de los docentes, de los representantes y todos aquellos que tienen que ver con el hecho educativo. Nosotros consideramos que el primer paso debe ser la campaña, una campaña de divulgación del contenido de este material, puesto que es un material que apenas está circulando en las redes y que tiene poco tiempo, de modo que todo el mundo lo conozca para los efectos de visualizar las incongruencias y las ilegalidades que están establecidas en ella. Creemos que es importante también exhortar a las autoridades rectorales de las distintas universidades donde se dicta la carrera docente en producir un documento que desnude las incongruencias y las situaciones derivadas de esta normativa que creemos nosotros tiene muchas irregularidades y desvirtúa lo que es la carrera docente hasta el día de hoy. También creemos que es necesario que las organizaciones sindicales, las federaciones, reactiven el proyecto de ley del ejercicio de la profesión docente que se introdujo el 22 de enero del 2017 por ante la su Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, un proyecto que fue apoyado por todas las federaciones. Y también queremos recomendar la posibilidad de implementar un referéndum consultivo, el cual aparece establecido en el artículo 71 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde todos aquellos temas que tengan trascendencia e influencia de carácter nacional pudiese ser consultado con la opinión pública para los efectos de su aprobación. Estas 4 propuestas pudiesen ser enriquecidas con otras muchas generadas por las federaciones y por los sindicatos, pero por lo menos es un abreboca para orientar lo que pudiese venir en dado caso que se siga con esta intencionalidad de aprobar esta normativa totalmente, este adefesio legal que están tratando de implementar. Vamos a finalizar esta actividad con un pensamiento del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. En un país cualquiera, en una época cualquiera, es inconcebible que el Estado deje abandonada al capricho de los particulares la orientación y formación de los ciudadanos. Queremos entonces dar las gracias por la participación en este evento. Esperamos sus preguntas. Recuerden las normas por escrito, precisas y sin intervenciones orales. Buenas tardes.